Después de retirar la tapa del módulo WLAN, desconectamos las antenas. Y procedemos a retirar el tornillo de seguridad del módulo de WLAN. Retiramos el módulo de memoria WLAN y lo ubicamos en la bolsa antiestática para evitar dañarla. Continuamos. El siguiente paso tenemos que retirar la unidad óptica. Para esto realizamos el siguiente paso, sacamos el tornillo que sujeta a la unidad óptica. Después con un desarmador empujamos la unidad óptica hacia afuera para poder retirarla. Observamos en la esquina de la unidad óptica el soporte el cual retiramos. Desmonte el biselot del módulo. Abra el panel LCD completamente para facilitar la eliminación fácil de la cubierta intermedia. Ahora retire la cubierta media de la cubierta superior. Este paso realícelo con mucho cuidado para no romper las pestañas de seguridad. Retiramos las pestañas de sujeción del teclado para poder extraerlo. Ojo, con mucho cuidado. Después de retirar las pestañas, levante el teclado hacia arriba y gírelo. Desconecte el cable del teclado de su conector de placa base. Desconecte el cable del LCD de su conector de placa base. Y el cable de LCD de la parte superior del pestillo caso.
Tire de la antena ULAN por debajo del ordenador. Quite los tornillos de la bisagra inferior de sujeción del módulo LCD. Quite los tornillos de la bisagra superior de sujeción del módulo LCD. Separe el módulo LCD de la unidad principal. Desconecte los siguientes cables del sistema de sus conectores de la placa. Cable de altavoz. Fuente de FFC. Cable de la placa touchpad. Quite los tornillos inferiores que sujetan la caja superior de la carcasa inferior. Retire las almohadillas de goma superior. Y quite sus respectivos tornillos. Separe la caja superior de la caja inferior. Desconecte los cables de los altavoces. Quite los tornillos que fijan los altavoces izquierdo y derecho.
Con la ayuda de una pinza retire los altavoces. Retire el tornillo que fija la tarjeta de alimentación. Luego retire la tarjeta de alimentación de la caja superior. Y desconecte el FFC de alimentación de la tarjeta. Desconecte el cable del panel táctil de la tarjeta de touchpad. Y retire el tornillo que fija el soporte de la placa touchpad. Retire el soporte de la placa. Cuidadosamente suelta la placa touchpad de la caja superior para separarla. Precaución. El tablero touchpad está pegado a la carcasa superior. Retire la tarjeta touchpad solo si es defectuoso. Retire la placa de la caja superior. Después debemos ubicarla en una bolsa antiestática para evitar daños. Desconecte el cable de HSF de su conector placa base. Afloje los tornillos del disipador de calor. Retire el ventilador del disipador de calor de la placa base. Seguidamente debemos retirar el procesador. En este caso está pegado, lo cual es imposible retirarlo. Ahora continuaremos con el ensamble del portátil. Empezamos. Debemos apretar los tornillos de seguridad del disipador de calor a la board. Conecte el cable de HSF a su conector de la placa base.